Mi esperanza está en Dios hasta el final. Y en esta noche, antes de orar, vamos a estar hablando acerca de una guerra que se libra dentro de cada familia y dentro de cada corazón. Es la sabiduría versus la necedad. Sabiduría se enfrenta a la necedad. La pregunta es, ¿quién gana en tu casa? Es la pregunta que yo quiero que nos respondamos cada uno de los que estamos aquí. ¿Quién gana? Y la hagamos personal. ¿Quién gana en mi casa? ¿La sabiduría o la necedad? Y a veces nosotros mismos decimos, bueno, actué neciamente en este asunto, actué neciamente. A veces decimos, actué con sabiduría. A veces nosotros decimos, Señor, no sé cómo actuar, no sé qué hacer, no sé cómo hablar. Definitivamente, hermanos amados, la necedad está al alcance de nuestra mano, pero también la sabiduría, si nosotros queremos tomarlas. El Señor Jesús nos habla de dos tipos de personas. En Mateo capítulo 7, 24, que dice que el sabio edificó su casa sobre la roca, pero que el necio edificó su casa sobre la arena. Ahí están los dos, el sabio y el necio. La casa que se edificó sobre la roca se quedó cuando vinieron las pruebas, las lluvias, pero la que se edificó sobre la arena se cayó. La palabra del Señor también nos dice en Proverbios 14:1, la mujer sabia edifica su casa. Si nos dice ahí, ¿no? La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos, ¿qué? La derriba. Mas la necia con sus manos la derriba. Sabiduría y necedad. Ahí están los dos elementos. En Proverbios 10:1 dice, el hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. El uno alegra al padre, el hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Hay hogares donde la tristeza lo invade todo. Seguro que hay necedad. Hay hogares donde la alegría lo llena todo. Es seguro que está lleno de personas en esa familia que son personas sabias, que han abrazado la sabiduría. Y vamos a leer otros versículos, pero solamente quería dejar estos versículos como introducción sobre cómo se lucha entre la sabiduría y la necedad, para que al final le pidamos al Señor en oración que hoy nos llene con su espíritu de sabiduría, que el Espíritu Santo nos dé esa unción especial hacia la sabiduría y dejar a un lado la necedad, porque la necedad solamente nos va a llevar a la aflicción, a la ruina, a la destrucción. Yo me doy cuenta que en la palabra de Dios la sabiduría edifica, mientras que la necedad destruye. La sabiduría trae vida, pero la necedad trae muerte. La sabiduría trae honra
y la necedad trae deshonra. Que en esta noche podamos decirle al Señor: Señor, quiero la sabiduría. Santiago capítulo 1, versículo 5. Santiago capítulo 1, versículo 5. Dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Quiero enfocarme en esa frase primera. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, le será dada. Yo quiero en esta noche pedirle al Señor sabiduría. ¿Tú quieres pedirle sabiduría al Señor? Diga conmigo amén. Amén. Señor, danos sabiduría. ¿Por qué es importante la sabiduría para nuestros hogares en este tiempo? Porque estamos viviendo en una generación que está urgida de ese discernimiento, de esa prudencia y de tantas cualidades que nos da la sabiduría. Esta es una generación que se caracteriza por la necedad. Y parece como si la palabra de Dios tomara relevancia en este tiempo, porque yo quiero que miremos algunas de las características de el hombre necio en la palabra de Dios. El hombre necio o la mujer necia o el hijo necio, cualquiera que usted quiera escoger, y miremos a la luz de la palabra de Dios esas características. Pero al mismo tiempo ahí van apareciendo características del hombre sabio. Y lo que pasa es que el hombre necio o el hombre sabio determina su efecto e influencia sobre los demás. Cada persona en una familia genera influencia, porque somos un sistema donde el uno afecta al otro y al otro y al otro. Entonces, si yo llego con mi necedad a mi familia, entonces se va a afectar la familia. Es como cuando uno tiene una mesa de 4 patas y hay una de las patas que está molestando, ¿no? Que está haciendo necia. Las otras pueden estar siendo sabias, pero quítele un pedazo a esa pata y usted se da cuenta cómo se sufre con esa mesa, ¿verdad? Bueno, le podemos quitar esa pata y tratar de cuadrarla con las 3 patas que quedan. Pero cuando llega otro también y es otra pata que está siendo necia, otra pata de la mesa, entonces trate de balancear una mesa con las 2. Es muy difícil, hermanos. Eso afecta. Que el Señor nos dé hoy sabiduría para entender la importancia de adquirir sabiduría. Rápidamente quiero que leamos versículos de la palabra de Dios que nos identifican esto. El Salmo 53, versículo 1. Dice así la palabra del Señor. Dice el necio en su corazón que no hay Dios. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y por esa razón dice, se han corrompido e hicieron abominable maldad. No hay quien haga el bien. Cuando el corazón del hombre niega la existencia de Dios, entonces lo único que empieza
a valer para él es su deseo, su voluntad, lo que él quiere hacer. Pero vamos a leer en el libro de Proverbios algunos versículos. Así que tenga abierta su Biblia en el libro de Proverbios. Proverbios capítulo 10, versículo 18. El que encubre el odio es de labios mentirosos, y el que propaga calumnia es necio. Calumnias, mentiras, engaños, es de labios mentirosos. Proverbios 14:9. Solamente para mirar algunos, porque hay muchos versículos en las Escrituras. Dice: los necios se mofan del pecado, mas entre los rectos hay buena voluntad. El necio se mofa del pecado. ¿Qué es pecado? Pecado es hacer todo lo contrario de lo que Dios quiere que hagamos. Pecado es errar al blanco. Pecado es no hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos, sino entrar en desobediencia. Pero el necio se mofa del pecado, se burla. Proverbios capítulo 15, versículo 2. La lengua de los sabios adornará la sabiduría, mas la boca de los necios hablará sandeces. Miren, hermanos, hablará sandeces. Ahí mismo en el versículo 5. El necio menosprecia el consejo de su padre, mas el que guarda la corrección vendrá a ser prudente. Versículo 7. La boca de los sabios esparce sabiduría, no así el corazón de los necios. En otras palabras, el necio desprecia la instrucción, no quiere escuchar nada, habla sandeces. El necio, dice la palabra de Dios en Proverbios 18:6, que está listo para la contienda. Versículo 6. Los labios del necio traen contienda, y su boca los azotes llama. La boca del necio es quebrantamiento para sí, y sus labios son lazos para su alma. El necio dice y habla cuantas cosas se le vengan a la cabeza, pero no piensa lo que decían nuestros padres. No hable para pensar, ¿no es cierto?, sino piense para hablar. Pero el necio le da rienda suelta a su lengua y a los azotes llama, dice la palabra de Dios. Está listo para la contienda. Proverbios 28:26. Dice la palabra de Dios allí: el que confía en su propio corazón es necio, mas el que camina en sabiduría será librado. Hay una falsa confianza, hay falta de honradez en el necio, hay hipocresía, dice la palabra de Dios. No le gusta aprender. En Proverbios capítulo 1, versículo 22 en adelante, dice la palabra de Dios: ¿hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza, y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia? Volveos a mi reprensión, he aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros, y os haré saber mis palabras. Por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese. Qué interesante, hermanos amados.
Todas estas características de la sabiduría y de la necedad. La misma palabra del Señor nos marca la diferencia y las consecuencias del actuar con sabiduría o del actuar con necedad. Ahí mismo en Proverbios capítulo 3, versículo 35, nos dice la palabra de Dios: los sabios heredarán honra, mas los necios llevarán ignominia. En otras palabras, ¿qué pasará en nuestros hogares cuando hay sabiduría? El Señor traerá honra a esa casa, traerá honra a esos hijos, honra a esos padres. Pero donde no está esa sabiduría, si no hay necedad, dice la palabra de Dios, llevarán deshonra, aflicción, dolor, tristeza. Ya lo dijimos, el hijo sabio alegra al padre, el hijo necio es tristeza de su madre. El sabio trae alegría, el necio trae tristeza. Proverbios capítulo 10, versículo 8, nos dice la palabra de Dios: el sabio de corazón recibirá los mandamientos, mas el de necio labios caerá. En otras palabras, hay otra versión que dice, la Nueva Versión Internacional, dice que el de labios necios traerá desastre. Ahí lo pueden ver. El de sabio corazón acata las órdenes, pero el necio y rezongón va camino ¿a dónde? Al desastre, al desastre. Así que hay que cuidarse, hermanos amados, nuestros labios, nuestras palabras. Pidámosle al Señor sabiduría, acata órdenes, es prudente. En Eclesiastés capítulo 10, enseguida de Proverbios, el libro de Eclesiastés capítulo 10, versículo 3, dice, leámoslo en la Nueva Versión. Quiero que lo coloques para yo poder leerlo. Y dice así, Eclesiastés 10:3: y aún en el camino por el que va, el necio revela su falta de inteligencia, y a todos va diciendo lo necio que es. Se exalta en su insensatez. En otras palabras, le falta cordura. Pero el hombre sabio es prudente. El hombre sabio no está alardeando ni diciendo, dejando que sus labios pronuncien tantas cosas, hermanos amados. Otra diferencia en Eclesiastés capítulo 2, versículo 14. También en la Nueva Versión, leámoslo. El sabio tiene los ojos bien puestos, pero el necio anda a oscuras. Pero también me di cuenta de que un mismo final les espera a todos. El necio anda en tinieblas, pero el sabio tiene sus ojos en la cabeza. Me llama la atención eso. El sabio tiene sus ojos en su cabeza, pero el necio anda en tinieblas. Parece como que el necio no ve, pierde la visión, anda en tinieblas. En Eclesiastés capítulo 10, versículo 2, dice: el corazón del sabio está a su mano derecha, mas el corazón del necio a su mano izquierda. Pero en la Nueva Versión dice: el corazón del sabio busca el bien, pero el del necio busca el mal. A eso es la traducción. ¿Qué diferencia encontramos en esta dos formas de ser, hermanos amados? Eclesiastés capítulo 10, versículo
12. Dice, como los labios del necio causan ruina, pero los labios del sabio causan bendición. Eclesiastés 10:12 dice, las palabras del sabio son placenteras, pero los labios del necio son su ruina. Sigamos leyendo hasta el versículo 15. El versículo 13, sus primeras palabras son necedades y las últimas son terribles sandeces. Versículo 14, pero no le faltan las palabras, nadie sabe lo que ha de suceder y lo que será aún después, ¿quién podría decirlo? Versículo 15, el trabajo del necio tanto lo fatiga que ni el camino a la ciudad conoce. Qué interesante, hermanos. El trabajo de los necios los fatiga, no saben por dónde ir, creen que tienen la razón en todo momento. Entonces, hermanos amados, por último, antes de entrar en nuestro tiempo de oración, ¿qué hacer? ¿Qué debo hacer yo? La pregunta. Cuando el Señor me empieza a hablar de esto, ¿sabiduría o necedad? ¿Ser sabio o ser necio? Está en nosotros el escoger. Está en ti y está en mí si yo opto por la sabiduría. La palabra de Dios nos lo presenta como dos banquetes que están servidos a la mesa. Un banquete de la necedad y un banquete de la sabiduría. Proverbios capítulo 9. Dice el versículo 1, la sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas. La sabiduría edifica la casa, la necedad destruye la casa. Entonces vamos a luchar por la sabiduría. Pero ¿qué dice la sabiduría en el versículo 4? Dice a cualquier simple, ven acá. A los faltos de cordura también les dice, venid, comed mi pan y bebed del vino que yo he mezclado. Dice, dejad las simplezas y vivid, y andad por el camino de la inteligencia. En otras palabras, está servida la mesa. Y ahí mismo en Proverbios dice, el principio de la sabiduría es el temor al Señor o la reverencia al Señor. Pero ahí mismo en Proverbios capítulo 9, versículo 13, nos dice, la mujer insensata es alborotadora, es simple e ignorante. Se sienta en una silla a la puerta de su casa en los lugares altos de la ciudad para llamar a los que pasan por el camino, que van por sus caminos derechos. Aquí presentan la necedad en la figura de una mujer, como también en el capítulo 8 presentan la sabiduría como una mujer. Entonces nos presenta las dos, y aquí dice lo mismo. Dice a cualquier simple, versículo 16, ven acá. A los faltos de cordura dijo, las aguas hurtadas son dulces y el pan comido en oculto es sabroso. Versículo 18 dice, y no saben que allí están los muertos, que sus convidados están en lo profundo del Seol. En otras palabras, hermanos amados, hay dos banquetes, ambos alimentan la vida, ambos traen satisfacciones. La necedad, el hombre necio se siente satisfecho, pero los resultados son diferentes. El que se alimenta con la sabiduría, el que edifica su casa con la sabiduría, con la dirección del Señor, trae vida. Pero el que se alimenta con la necedad, trae muerte. Y ahí lo dice la palabra de Dios.
Entonces, el Señor nos anima a que tomemos la sabiduría. Y dice en Proverbios capítulo 8, no clama la sabiduría y da su voz la inteligencia. En las alturas junto al camino, a las encrucijadas de las veredas se para. En el lugar de las puertas, a la entrada de la ciudad, a la entrada de las puertas da voces. Oh hombres, a vosotros clamo, dirijo mi voz a los hijos de los hombres. Entended, oh simples, discreción, y vosotros necios, entrad en cordura. Oíd, porque hablaré cosas excelentes. Abriré mis labios para cosas rectas, porque mi boca hablará verdad y la impiedad abominan mis labios. Justas son todas las razones de mi boca, no hay en ellas cosa perversa ni torcida. Todas ellas son rectas al que entiende y razonables a los que han hallado la sabiduría. Recibid mi enseñanza y no plata, y ciencia antes que el oro escogido, porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, y todo cuanto se pueda desear no es de compararse con ella. Yo, la sabiduría, habito con la cordura y hallo la ciencia de los consejos. Amén. Versículo 11, quiero que lo leamos juntos, hermanos, en esta noche, antes de pedirle al Señor su dirección. Leamos juntos el versículo 11. Porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, y todo cuanto se puede desear no es de compararse con ella. Amén. Vamos a estar de pie en esta noche. Vamos a pedirle al Señor, como dice Santiago, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el que da abundantemente y sin reproche. Y dice la palabra de Dios que pidamos la sabiduría de lo alto, no la sabiduría terrenal. A veces confundimos la sabiduría terrenal. La sabiduría terrenal busca la ciencia, busca aumentar la inteligencia, el conocimiento, pero se nos olvida que por encima de esa está la sabiduría de lo alto que habla la palabra del Señor. Y la sabiduría de lo alto equivale a una entrega de la familia al Señor. Equivale a lo que el Señor Jesucristo dijo cuando habló del hombre sabio, que dice: el hombre sabio edificó su casa sobre la roca. Pero cuando él dijo estas palabras, antes había dicho: el que oye mi palabra y las hace, el que escudriña mi palabra y la pone en práctica en sus hogares, le compararé al hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Pero el que oye mis palabras y no las hace, le compararé al hombre necio que edificó su casa sobre la arena. Mis amados hermanos, que en esta noche podamos decir: Señor, yo quiero que en mi casa, en esta batalla que se libra permanentemente entre la sabiduría y la necedad, Señor, que gane la sabiduría. Pidámosle al Señor que el Señor arranque de nuestro corazón toda necedad, todo aquello que no es del Señor, todo aquello que sale de nuestros labios, toda amargura, todo odio, toda falta de perdón, todo resentimiento, toda tristeza. Señor, en esta noche estamos delante de ti. Hoy nos presentamos y presentamos nuestras casas, nuestros hogares. Tu palabra dice: si alguno tiene falta de sabiduría, que te la pida a ti, pero que la pida no dudando, sino creyendo, Señor, de que tú contestas, de que tú das sabiduría a todos abundantemente y sin reproche. Señor amado,
trae tu presencia a cada uno de nosotros. Trae tu presencia, Señor, a nuestras familias, a nuestros hogares. Permítenos hablar con cordura. Permítenos hablar las palabras precisas. Quita de nuestra boca toda palabra vulgar, toda palabra deshonesta, Señor. Toda palabra que traiga confusión o que traiga tristeza o contención en nuestros hogares. Todo espíritu de contienda, todo espíritu de gritería, todo espíritu de aflicción, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Oh Señor, hoy queremos orar por nuestros hogares. Y Padre, en el nombre de Jesús, declaramos que nuestra familia se establece sobre el poder de la palabra de Dios. Y toda obra de pecado de nuestros antepasados queda anulada. Declaramos, Señor, que toda herencia relacionada con separaciones, con divorcios, con enfermedad, con pobreza, con ruina, con adulterio, con vicios, con violencia, con abusos, Señor, no tiene derecho legal en mi descendencia. Quebranto todo pacto de esclavitud que generó vínculos, Señor, con hechicerías, con santerías, con todo lo de ocultismo, Señor amado. Decretamos en este día que nuestras familias están protegidas por tu sangre preciosa, y que sobre ella la justicia de Dios será su vanguardia y la gloria del Señor será la retaguardia. Declaramos que el enemigo tiene prohibido acosar nuestro linaje con temores, con miedos, con angustias, porque, Señor, está la cobertura tuya. En esta noche, Señor, nos levantamos con la autoridad que tú nos has dado y desarraigamos de nuestra línea sanguínea todo lo que no fue plantado por ti, Señor. Declaramos que cada miembro de nuestra familia permanece guardado en tus promesas y ninguna arma forjada en contra puede dañar, porque tú, oh Dios, eres nuestro ayudador y en ti hemos confiado y no seremos avergonzados. Mas yo elijo a Dios, yo elijo ser amigo de Dios, yo elijo a Cristo día tras día. Ya moría mi vida y ahora vivo la vida de Dios. Mas yo elijo a Dios, yo elijo ser amigo de Dios, yo elijo a Cristo día tras día. Ya moría mi vida y ahora vivo la vida de Dios. Señor, yo nací para llamarte Dios, yo nací para llamarte Padre y estar a tu lado. Señor, desde el vientre escogido soy, fui llamado solo para ti. Bendito soy si vivo en obediencia a ti, oh Dios. Mas día a día el pecado viene, me llama. Día tras día vienen tentaciones, me llama. Día a día vienen tentaciones. Dilo, mas yo elijo a Dios, yo elijo ser amigo de Dios, yo elijo a Cristo día tras día. Ya moría mi vida y ahora vivo la vida de Dios. Mas yo elijo a Dios, yo elijo ser amigo de Dios, yo elijo a Cristo día tras día. Ya moría mi vida y ahora vivo la vida de Dios. Decláralo. Mas yo elijo a Dios.